No os lo vais a creer, pero esta es la tercera vez que tengo que grabar la review. Un desastre, hoy no era el día. Sin embargo, aquí estamos para hablar del sexto episodio de la segunda temporada de Drag Race España, la carrera drag de los colonizadores. Y en esta ocasión las reinas se han enfrentado al bol de la temporada. Asumo e imagino que todos seguís el formato y sabéis cómo funciona el bol. Si no lo veis y no lo entendéis, yo os lo explico. Tampoco entiendo qué haríais aquí, pero por si acaso, el bol es una pasarela triple, donde cada tema tiene un hilo conductor. En este caso un poco la historia estética de España, siendo la primera pasarela de temática la España del siglo X. Una temática quizá un tanto restrictiva. Yo hubiese optado por algo más general como la España medieval, que además son 10 siglos de historia con diferentes referencias para poder beber y nutrirse, pero bueno, es interesante ver hacia el pasado. La segunda temática es la España del siglo XX. Aquí no hay ninguna pega porque el siglo XX se divide estéticamente por décadas, lo cual es muy ordenadito y ofrece un amplio abanico de posibilidades para inspirarse. Y finalmente la España del siglo 30, y aquí es donde las reinas tenían que confeccionar su conjunto para desfilar con unos materiales que el propio concurso les procuraba: metal, plástico y cartón. Un poco una oda a la contaminación y al cambio climático, porque Drag Race España es muy avanzado en todo, menos en el pit crew. En fin, vamos a empezar un poco a hablar de cada una de las reinas y de sus tres propuestas, ya que la gran mayoría de ellas han tenido un hilo conductor. No sin antes hacer una pequeña mención, y es que mucha gente llama al reto de costura, pues reto de costura. Yo particularmente no estoy muy de acuerdo con esto, creo que es más un reto de diseño, porque al fin y al cabo para diseñar y crear una pieza que vaya sobre el cuerpo, muchas veces no hace falta coser. Así que yo prefiero llamarlo reto de diseño. En cualquier caso, y ya hablando de la pasarela, empezamos con los looks de Shagon, cuyo hilo conductor es la riqueza, y para el siglo X ha empezado con un traje que a mí particularmente se me ha hecho un tanto confuso. Salía con un montón de capas en diferentes tejidos, en diferentes colores, para emular a una noble o a una aristócrata del siglo X que debajo llevaba pues un montón de joyas a modo de recaudo, porque no quería que se las quitasen. La historia es muy bonita, pero el look no. Era un batiburrillo de capas y de telas y de colores que no termino ni siquiera de recordar porque tenía mucha información y se percibía como muy desorganizada. A pesar de que el trabajo de maquillaje me gustaba mucho, tampoco me evocaba de ninguna manera medievo, ni siglo X, ni XI, ni XII. Para mí era un poco caótico. Creo que debería haber emulado de una manera más literal el conjunto de una noble del siglo X o de la Edad Media, me da igual de qué siglo, para que se viese un poquito más entendible, más digerible. Además, después llevaba esta revelación en la que enseñaba pues un body, ilusión de desnudo con un montón de joyas que tampoco aportaba nada al conjunto, y es que Shagon tiene un romance con las revelaciones, las ha llevado prácticamente todas las pasarelas y muchas veces no aportan nada e incluso afean el resultado, y eso es lo que le ha pasado a Shagon con este conjunto. No aportaba nada el hecho de que tuviese una revelación. Así que eso, yo hubiese optado por algo un poquito más literal, más limpio y que se entendiese mejor. Para el siglo XX, nuevamente, ha optado por las revelaciones, llevando primero un abrigo que estaba hecho con una tela estampada con euros. Shagon. Los euros son del siglo XXI. Hubiese sido mucho más interesante que este concepto girase en torno a la peseta, que es súper español y más propio del siglo XX. Quizá tenía esa idea barajando en la cabeza y no la pudo ejecutar por lo que fuese, pero lo del euro a mí se me quedó un poquito suelto. Hubiese sido pues eso, más interesante y más patrio el tema de la peseta. Luego llevaba debajo pues otro body, ilusión de desnudo, como con billetitos pegados, que a mí particularmente no me aporta nada. Pero bueno, lo que nos ha traído es esto, y personalmente creo que estos dos conjuntos han sido un tanto patada en el higadillo. Pero después, a mi juicio, se ha redimido bastante con lo que ha hecho para el look del siglo 30. Y es que ha optado por seguir con este rollo de la riqueza, mezclándolo con los cartones, con este conjunto que era mitad cartón, mitad metálico. Y creo que simplemente ha sido espectacular. Cromáticamente es precioso, la combinación de la textura del cartón, cómo lo ha usado, cortándole en tiras con este cartón ondulado, creo que queda preciosa en combinación con la metálica, y el maquillaje aquí sí que acompaña, con este maquillaje mitad en drag, mitad en purpurina dorada.
Creo que este look ha sido de los más bonitos de esta pasarela y a nivel de confección ha sido una auténtica maravilla. Ojalá esta belleza hubiese estado presente en todas sus propuestas en este bol. Pero seguimos con Estrella, que ha optado por el rollo militar como hilo conductor para sus propuestas, y tengo que confesar que aquí Estrella me ha dejado un poquito frío. Para mí ha pinchado en este bol. Ha salido para el siglo X con este look que emulaba a un cruzado, a un soldado del siglo X, aunque llevaba la cruz de Calatrava en el pecho, que realmente es el siglo XII. Pero bueno, anacronismos que podemos permitir. En cualquier caso, creo que este conjunto se ve más como una imitación, un disfraz de un cruzado que una representación o una interpretación drag. Yo particularmente hubiese optado por hacer todo el conjunto en cota de malla, un poco rollo Paco Rabanne del siglo X. Entiendo que la cota de malla es cara, difícil de trabajar y que quizá no estaba esa opción presente. De acuerdo. Aún así, me sigue pareciendo muy interesante la idea del metal, y yo particularmente hubiese hecho como un vestido en lugar de esta túnica blanca en un lamé plateado o en un tejido más metálico en un tono plateado, que luego podía haber combinado con una capa mucho más larga en terciopelo. Naturalmente, una capa de terciopelo para ir a la guerra en la Edad Media era algo inasumible, pero estamos en el mundo drag y lo puedo entender. En cambio, para el siglo XX ha optado por ser un poquito más cómica y ha hecho una referencia al dictador Francisco Franco, el tío Paquito, una persona que es muy relevante en la historia española y no por razones positivas. Es cierto que hay como un poco disparidad de opiniones al respecto. Hay gente que no está muy cómoda con esta referencia porque homosexualizar un icono de la ultraderecha al final es como ridiculizar el colectivo LGBT, pero también entiendo que hay gente que está como living por el hecho de que, bueno, se haga una parodia de Francisco Franco, porque al fin y al cabo fue un capullito y se merece que nos riamos un poquito de él. Yo estoy un poco ahí con ambas posturas. Entiendo que no está bien usar la homosexualidad para atacar a nadie, pero también es cierto que por un lado siento cierta satisfacción al ver que ya estamos en un punto en el que podemos hablar de un pasado oscuro desde la comedia sin perder el punto de lo duro y lo grave que fue aquello. Respecto a lo que es el look en sí, sinceramente me pasa un poco como con el cruzado del siglo X. Lo veo un poco disfraz de militar más que traje de Francisco Franco. Se veía muy mal y además luego ha hecho una especie como de revelación, quitándose la chaqueta y enseñando una camisa por debajo que tampoco aportaba nada. Sí es cierto que tenía un punto más cómico que no creo que haya sabido aprovechar, y es que al darse la vuelta tenía las nalgas desnudas con una mano roja como si le gustase el BDSM, que nuevamente usar el BDSM para ridiculizar el propio BDSM pues tampoco está muy allá. Pero hay una canción que se cantaba con una letra inventada naturalmente con el himno de España que decía Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel, y creo que aquí Estrella ha perdido la ocasión de salir a la pasarela con el culo blanco haciendo referencia a la canción, que hubiese sido mucho más divertido. Pero bueno, cosas que pasan. Finalmente, y para el siglo 30, el look que ha confeccionado simplemente era un poco un desastre. Lo único que estaba medio confeccionado era de cintura para abajo, estas chaparreras con una braguita plateada, y arriba es que solamente llevaba pues una especie de sujetador que ella misma ha dicho que iban a ser las sombreras, con una especie de guantes que tampoco funcionaban muy allá. Ha intentado al principio vender un poco el rollo militar, pues con un escudo, lanzando como una granada, pero era una puesta en escena que tampoco aportaba mucho, y a medida que avanzaba la pasarela pues te quedaba un poco en agua de borrajas. Este conjunto era un poco insalvable. Le faltaba una parte de arriba, ya sea una chaqueta, una capa, unas mangas que realmente le cubriesen más, quizá unos gigantescos guantes que tuviesen muchísimo volumen, aunque no llevase nada a la parte de arriba, algo que estuviese entre el desnudo y el metal, que creo que hubiese sido muy interesante porque es una combinación que funciona muy bien, ya lo veremos adelante con alguna reina. No sé, creo que simplemente se ha quedado demasiado desnudo en la parte de arriba y no en el buen sentido. No es un desnudo que funcione bien porque la pieza que llevaba para cubrirse los pechos simplemente no estaba trabajada, era un poco feucha. En tercer lugar, Benedita Bondage, que para el siglo X se ha inspirado en la astronomía, en este momento en el que empezaban a investigarse las estrellas y establecerse los primeros mapas de estrellas. Y creo que es un concepto
muy interesante porque conceptualiza mucho el siglo X, pero también creo que es una manera de huir, un poco de evitar la temática, entrando en categoría un poco por los pelos. Igualmente creo que es un look precioso, me encanta esta silueta redonda en forma de luna, estampada como si fuese una, con las botas a juego, para después abrirse la capa y mostrar que por dentro era un forro azul marino con un montón de LEDs como si fuesen las estrellitas, lo cual me encanta porque me recuerda a un concept art de Cenicienta donde ella llevaba un vestido plateado, un abrigo mejor dicho plateado, que abría y en el interior era pues como una noche estrellada, muy poético, muy precioso. Y después todo lo combinaba con este astrolabio en color blanco, pues un poco para decir hola, soy astrónoma, miradme. No sé, en general ha sido un look bastante bonito, aunque tengo que reconocer que quizá me daba un poquito más la vibra de siglo XX porque me recordaba a los primeros pasitos del cine en blanco y negro, en esta mítica escena de una luna que tiene como un cohete atravesado en la cara. Os pondré una imagen por aquí para que sepáis de lo que hablo. En cualquier caso, pues eso, un look bonito. Para el segundo look, el del siglo XX, ha hecho match con Estrella Extravaganza porque iba vestida de la mujer de Francisco Franco, Carmen Polo, también apodada la Collares porque llevaba muchos collares, muy caros los collares. Y creo que ha sido un look un poquito más divertido que el de Estrella porque se veía mejor hecho. Llevaba la típica mantilla que solía llevar Carmen Polo, el collar de perlas tan característico de Carmen Polo también, un vestidito muy sencillo pero que no se veía mal, con alguna medallita así militar en referencia a que era la mujer de Franco, y ha llevado el tema de los collares a la comedia, cosa que por ejemplo Estrella no ha sabido hacer del todo bien con Franco, poniéndose un collar de perlas en la zona pues, de la genitalidad como si fuesen unas bolas chinas, y después en la espalda llevaba la mítica frase de Franco ha muerto porque, bueno, Franco murió y pues no vas a decir otra cosa para decir que ha muerto, ¿no? No vas a decir Franco se fue a comprar pan. En fin, cosas de la vida. Un look sencillito, un poco tontorrón, pero divertido. La verdad es que me ha gustado y me ha sorprendido que Benedita se decante por este punto un poquito más cómico. En cambio, y para el look del siglo 30, ha optado por algo muchísimo más moda con el plástico. Ha creado este conjunto que quizá no sea como tan futurista porque hoy por hoy hay cosas muy parecidas en ciertas pasarelas, pero que simplemente es precioso. Me encanta la combinación de texturas del plástico, más deshecho, más arrugado, menos deshecho. Me fascina la combinación de colores que ha escogido, son tonos como muy oscuros y muy apagados pero que quedan majestuosos todos juntos, y en general creo que ha sido una propuesta maravillosa, muy moda, ha sabido aprovechar muy bien los materiales que tenía y pues poco más hay que decir, es una propuesta muy bonita. Pero seguimos con Diamante Mary Brown y aquí va a haber un poquito de discordia porque yo sé que mucha gente quiere que Diamante se vaya del concurso porque su track record hasta este episodio no ha sido especialmente brillante, pero creo que en esta pasarela en concreto no lo ha hecho mal. Ella ha escogido la arquitectura como hilo conductor y ha salido para el siglo X con este look inspirado en la mezquita de Córdoba, diseñado y confeccionado por David Moss, cuyas redes os dejo en la caja de descripción porque es un diseñador que ha trabajado mucho con drags y tenéis que conocer, ya seáis drags para pedirle cosas o si no sois drags para impregnaros del mundo de la moda aquí patrio. En cualquier caso creo que el look es simplemente sensacional, la combinación de rojo y blanco es una pasada, la geometría de los estampados es preciosa, el cuello referenciando los arcos de la mezquita también es increíble, el cómo está rematada la capa, la forma de los pantalones bombachos, los detalles dorados. Creo que en este look no hay nada que esté mal. Para el segundo look, el del siglo XX, Diamante se ha inspirado en la Casa Batlló de Barcelona, cuyas terrazas tienen las barandillas como si fuesen antifaces, cosa que ella llevaba. Lo que pasa es que el jurado, y aquí estoy de acuerdo, ha dicho que tenía un rollo un poquito más andaluz, pero tampoco sé por qué esto iba a ser negativo. Al fin y al cabo estaba representando a la España del siglo XX. Andalucía y Barcelona son parte de España, pueden convivir perfectamente en un mismo concepto. Igualmente, el conjunto creo que también es de David Moss, lo reconozco por este piquito que llevaba en el hombro tan típico de él, y creo que simplemente era una maravilla con este traje estampado de rosas porque la casa Batlló se cubre de rosas cuando es Sant Jordi, y esta estructura irisada por encima con este gigantesco volante. Es cierto que a priori la combinación del estampado de rosas y este momento irisado quizá no sea como lo más obvio y puede que haya gente a la que no le guste, pero a pesar de que son dos tejidos, dos materiales que no combinan, tengo que reconocer que hay algo que me fascina de esta combinación. Puede ser que quizá al usar una peluca más morada, más lila, se cree como todo un juego que
combina y que hace que se unan ambos conceptos, no lo sé. La verdad es que a pesar de que no sea una combinación que a priori enamore y que entiendo que haya gente que no la disfrute, a mí me ha gustado. Sin embargo, y para el siglo 30, creo que no ha brillado tanto como quizá debería para estar a la misma altura que los otros dos conjuntos. Tampoco me parece el peor de los que se han presentado, pero es cierto que era un conjunto brillante. Ha seguido por la línea de la arquitectura, en este caso representando con esta chaqueta como muy alta un edificio que en su momento fue glorioso pero que ahora está en ruinas, pero creo que el concepto no se entendía. Tengo que decir que es muy complicado fabricar una chaqueta con tanto volumen hacia arriba, con esa estructura, y me fascina que Diamante haya sido capaz de hacerlo y que haya quedado tan bien resuelta. Lo que pasa es que no se entendía la idea de edificio. Quizá tenía que haber sido un poquito más cuidadosa con los detalles para representar esta idea arquitectónica, que se leyese más como un edificio que como una mole gigantesca. Luego tenía como adornos, como cadenas y tal, que tampoco terminaban de aportar nada al conjunto para leer el concepto que trataba de representar. En cualquier caso, ya digo, no es un look maravilloso, no es un look precioso, pero tampoco creo que sea un look horroroso. Creo que simplemente es, pues bueno, para salir del paso y ya está. Muy mejorable, pero tampoco me parece una mierda ponzoñosa. Sedlas ha optado por un concepto muy abstracto y muy complicado en consecuencia para su bol, y es que se ha inspirado en la comunicación, empezando con las glosas emilianenses, que son los primeros manuscritos de los que se tiene constancia aquí en España. Y en sí el concepto es muy sencillo: tejido estampado con estos manuscritos, pero lo he ejecutado de una manera maravillosa, desde el tocado con el tintero y la pluma hasta esta confección tan arquitectónica con esta falda en pico, la capa. Creo que ha sido una pasada, una maravilla. Además, estos conjuntos que son de arriba a abajo, todos con el mismo estampado, funcionan muy bien. A mí me ha encantado. Para el siglo XX ha optado por inspirarse en el internet, que fue la gran revolución en la comunicación de ese siglo, y me encanta cómo lo ha ejecutado. La base es muy sencilla, un body de cuerpo entero estampado con el código binario, a la que le he añadido una gigantesca estructura que rodea todo el cuerpo, hecha con materiales de un ordenador descompuesto, lo cual le da como más el puntito. Además, me encanta que lo ha rematado con una peluca hecha con cables, que además de darle el punto cibernético, que también es como muy de finales de los 90, principios de los 2000 casi, tiene también incluso un punto muy ochentero de la movida madrileña, como Alaska y los Dinarama, que no sé, quizá no es pretendido, pero como que para mí ayuda a encajar mucho más en el concepto del siglo XX. En fin, una gran propuesta también. Y finalmente hemos terminado con esta propuesta, este look hecho en cartón, tan geométrico, con las manos como pirámides, con este pelo también hecho en cartón como si fuese muy puncarra, y con la boca tapada porque ha decidido experimentar la no comunicación. No tienes manos para escribir, no tienes boca para hablar, no hay comunicación. Te calles y te sientas. En fin, un conjunto maravilloso, súper bien estructurado, enorme, muy bien pintado. El uso del color, el uso del maquillaje, creo que lo ha mezclado todo de una manera impoluta. Poca cosa tengo que decir de este conjunto, es maravilloso. Es cierto que he visto a gente que se ha quejado porque han dicho que no valía para el reto de costura, porque no tiene una puntada, pero creo que eso es lo maravilloso de esta propuesta, que no necesita pasar por la máquina de coser para plantarse sobre el cuerpo. Es un diseño, es una estructura, una arquitectura sobre el cuerpo que funciona maravillosamente bien. Increíble. Proseguimos en sexto lugar con las propuestas de Marina, que creo que al igual que Estrella ha pinchado un poco en este bol, y es que se ha decantado por un tema bastante complicado de llevar a lo largo de la historia, como son las novias. Y es que de las ceremonias de casamiento se pueden escribir ríos de tinta, y de los trajes ceremoniales de las novias aún más. Para el siglo X, no obstante, ha optado por una representación como más de los campesinos, más de la tierra, con este traje en tono arena, que prácticamente es el tono de su piel, que estaba decorado con estas espigas de trigo en los hombros, en el bajo de la falda y un poco en la zona de la genitalia, todo rematado con esta peluca gigantesca que se veía como un poco deshecha, un poco despeinada. Me gusta mucho porque la peluca parece como algodón, hay como una tonalidad muy engamadita en todo el conjunto, en este verde pálido del trigo, el color arena del vestido, el color rubio platino del pelo. Creo que estéticamente es muy bonito, pero
debo de reconocer que se me queda un poquito corto. Yo no veo tampoco una novia, no veo siglo X, veo trabajo de campo, eso sí, pero se me queda un poco desvinculado de la categoría. Quizá podría haber sido más literal, con un traje más propio de los campesinos de aquella época, al que añadirle estas espigas y darle un puntito más glamurosa para que encajase más dentro del aire drag del concurso y que se leyese un poquito más como siglo X, que es lo que yo he hecho un poquito de menos. Quizás se ha pasado un poquito de conceptual, pero bueno, eso ya va en gustos. Para el siglo XX ha optado por la contaminación, que qué casualidad es lo que también ha propuesto el programa para la última pasarela. Y se ha hecho este traje completamente hecho en plástico de novia, con este escote muy a lo Vivienne Westwood, que creo que simplemente es una pasada. El traje es maravilloso, creo que no hay ninguna pega que ponerle. Además ya va como el puntito más puncarra, con los chicles que se los sacaba de la boca y se los pegaba en la peluca para hacer un poquito de puesta en escena. Maravilloso, aquí cero pegas. Sin embargo, es cierto que Marina no es muy ducha con la máquina de coser, y es que para el siglo 30 ha sacado un vestido que simplemente se puede tildar de horroroso. No había forma, no había concepto, tenía como estas sombreras un poquito raras, supongo que en un intento desesperado de darle algo de interés al conjunto, y sobre todo lo que me mata es la manera tan vasta, tan brusca que ha tenido de intentar vincularlo al rollo de las novias, tirando un poquito por la idea del amor, centrándola en corazones fucsia que llevaba en el culo y en el bajo de la falda, un poco distribuidos de una manera que sin ton ni son. La verdad es que ha sido un poco un horror visual de ver. Creo que aquí Marina tendría que haber optado por tejidos metálicos que le ofrecía el programa para no pisar la idea del plástico del segundo look y haber creado algún tipo de estructura metálica que fuese como bordeando todo el cuerpo, con este tejido como arrugado en tonos metálicos, sobre la que poner corazones, y los quería añadir de una manera un poquito más bonita, algo más estético, más que poner los corazones como los ha puesto a la propuesta que ha sacado en la pasarela. Creo que aquí Marina tenía los dedos un poquito pillados, porque no podía optar por el plástico ya que pisaría la idea de su segundo look, así que yo particularmente me hubiese decantado por los metales, creando algún tipo de estructura con metal arrugado, con estas mallas de metal que les han ofrecido, que le rodease el cuerpo de manera un poco asimétrica y que enseñase mucha piel. Ella misma ha reconocido que no sabe coser, que se iba a basar mucho en su cuerpo, lo cual no me parece mal, pero entonces tienes que hacer un desnudo más poético, más visualmente atractivo, y creo que de esa manera, con una tela que rodease su cuerpo como si fuese, pues no sé, la Venus de Botticelli, quizás hubiese visto algo más poético. Y luego si quieres añadir los corazones, los puedes añadir de una manera algo más estética a lo largo de esta estructura, o incluso pues el típico corazón que te tapa un poco el pezoncito para que esté ahí esa referencia. De cualquier manera, poco se habla de que el maquillaje y el tocado de Marina para la tercera pasarela eran simplemente espectaculares. Seguía teniendo este aire como más punk, muy Vivienne Westwood, con este maquillaje que era impoluto y este gigantesco lazo hecho en plástico. Quizá esa era otra opción para completar su conjunto, llevar esa idea al resto del conjunto, ¿no? Como un gigantesco lazo que le tapase un poco la zona del pecho y haber llevado algún tipo de falda hecha como si fuese con un montón de basura y que se viese como muy voluminosa, muy regia, incluso muy pomposa, pero completamente realizada en basura. Creo que hubiese sido una contraposición de conceptos mucho más interesante y más bonita que lo que nos ha llevado, que parecía, como le ha dicho el jurado, pues un nori. Y ya finiquitamos con Yurigi Berkeley, que para el siglo X se ha inspirado en Juana de Arco, que es efectivamente del siglo XIV. Inexactitudes y anacronismos que vamos a perdonar. Y generalmente yo estoy como muy en contra de los bodies, porque es una prenda que solamente cubre el torso y eso no llena una pasarela, ni siquiera da para crear un concepto en muchas ocasiones que sea interesante. Pero creo que aquí Yurigi lo ha hecho muy bien. Primero porque el body es de un material muy interesante, este tejido como metalizado, y después porque lo ha sabido completar cubriéndose los brazos y las piernas, de manera además asimétrica, un brazo y una pierna como si fuesen una armadura. Quizá hubiese sido más interesante si llevase todo el cuerpo cubierto como si realmente llevase una armadura. Pues yo no lo creo, porque me gusta mucho, como ya he comentado, esta contraposición entre la textura fría del metal y la textura más cálida de la piel. Creo que se ve muy bonito. Además, ha terminado de rematarlo todo con estas alas retráctiles que se abrían y se cerraban con un mando que tenía en la espada. Qué inteligente ella, y no lo parece. Y nada, pues ha sido un look muy bonito. Me ha gustado mucho, tengo que decir. Creo que ha sido una manera muy bonita de resolver un body en una pasarela. En cambio, para el siglo XX quizá no haya brillado tanto,
curioso porque ha salido con este look de una estética muy sesentera para después revelar una lencería que hacía referencia al destape, que es una estética de los 70, porque es posterior a la muerte de Franco. Es muy similar al cine de ficheras, para los que seáis mexicanos que lo entendáis. En cualquier caso, creo que es una propuesta que es correcta. Ella estaba muy mona de cara, el primer vestido pues era así como muy adorable también, y la lencería estaba correcta con esta zona más genital, con el felpudito de los pelitos, que era también muy típico del destape de los años 70. Así que poco más puedo decir. Creo que ha sido una manera bastante solvente de resolver un desnudo. Y ya finiquitamos con su último conjunto, que ya ha definido como un look retrofuturista, un poco inspirado en la película Barbarella. Y creo que, bueno, no es el concepto más original, la verdad, lo hemos visto mil veces en Drag Race, pero funciona. Además estaba como bien hecho, tenía los conos tetas, que también es una cosa como muy de este tipo de estética, y esta pistola cibernética hecha con Cosmo y Wanda. Poco más se puede decir, un conjunto correcto y poco más, suficiente como para estar salvada. Y ahora sí, es el momento de hablar de los looks de las reinas eliminadas, empezando por Ariel Rec, que ha mostrado este concepto inspirado en la leche, que la verdad es que vaya concepto guapa ha sido escoger para un bol. Pero la cosa es que de alguna manera funciona. Primero ha salido con este look de campesina lechera, que perfectamente podría ser un nick de Grindr. Y bueno, es sencillo, es un poco rústico. Lo que sí que no puedo perdonar tanto es la inexactitud histórica, ya que este look es más propio del siglo XVII, incluso XVIII, que del siglo X. De entre la Edad Media y el Barroco, ahí sí que hay una diferencia y una distancia histórica bastante importante. Pero fuera de eso yo creo que estaba bien, un poquito para salir del paso y ya está. Para el look del siglo XX ha optado por inspirarse en los años 50, en la influencia de Dior, con este new look y este traje mucho más clásico que yo celebro ver en Ariel, porque ella suele llevar siempre este estilo como más urbano, más de calle, y nunca está en este aire como tan sofisticado, lo cual celebro muchísimo. Y en general es un look bonito, es muy sencillo, la típica silueta del new look, con el sombrerito, el corsé, la falda de color, corola, pero todo estampado como si fuese una vaca. A mí me ha gustado mucho este conjunto. Y ya para la última propuesta del siglo 30, generalmente las reinas no se suelen atrever porque no tienen a disposición los materiales que ofrece el concurso, pero Ariel nos ha ofrecido este maquillaje vacuno con este cuello plástico a su alrededor, que tiene este punto más futurista, un poquito el híbrido entre humano y vaca, que sinceramente ha sido simplemente espectacular y no quiero dejar pasar la ocasión de celebrarlo y alabarlo. Con todo y con eso, el jurado decide que la victoria debe ser para Drag Setlas, y en redes ha habido un poco de batalla entre Drag Setlas y Benedita Bondage. Yo particularmente creo que cualquiera de las dos se merecía la victoria. Quizás tuviese que decantarme por alguna, me decantaría también por Drag Setlas, porque ha sido algo más creativa en el segundo look y en general creo que ha sido como más potente en su concepto, que también era más complicado de trasladar a la moda. Pero bueno, es mi opinión y tampoco la tengáis muy en cuenta. Sin embargo, donde sí que ha habido algo más de alboroto ha sido con las pasivas 2, que han sido por un lado Estrella, con lo que no tengo nada en contra, ya que sí que creo que ha sido de las peores de este episodio, y Diamante Mary Brown. Ya que me vais a decir, ¿la vas a defender porque es tu amiga? No. Es cierto que evidentemente existen sesgos, no se pueden negar, pero en esta ocasión creo de verdad que las propuestas de Diamante eran muy poderosas en el runway, sobre todo las dos primeras. La última es cierto que no ha brillado tanto, pero creo que estaba correcta para ser safe y ya está. Quizá incluso te puedo justificar un low, pero un voto, creo que ese puesto le pertenecía más a Marina, que si bien es cierto que sus dos primeras propuestas no estaban mal del todo, la primera es cierto que me hacía un poquito de aguas, y el último conjunto, el que tenían que hacer ahí, simplemente era un desastre, un fiasco, era el peor junto al de Estrella de esta pasarela. Pero bueno, repito, es mi opinión, tampoco cuenta absolutamente nada y el jurado va un poco por libre. Total, que Estrella y Diamante se han enfrentado en este lip sync con la canción Se nos rompió el amor de Rocío Jurado, un temazo, un lip sync precioso. Creo que ambas han hecho un excelente trabajo, pero el jurado ha decretado que la ganadora tenía que ser Estrella, y sí que es cierto que ha estado un poquito por encima del lip sync respecto a Diamante, lo que significa que Diamante tiene que abandonar la competición en este sexto episodio. Y un poco hasta aquí la review del día de hoy. Ahí tenéis la caja de comentarios para manifestar vuestra opinión. A no
no ser que lo que queráis hacer sea insultar a las reinas, que eso no está permitido. Si queréis insultar a alguien, que sea a mí, a mi persona, yo os dejo y os permito siempre y cuando lo hagáis sin cometer faltas ortográficas. En fin. Así que nada, que os jodan a todos. ¡Adiósito!